Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro segundo de Reyes. Y vamos a leer el capítulo 5 hasta el verso 14. Una historia que todos conocemos y aún nos la enseñan en las clases de cuando niños en la escuela dominical es enseñada a los niños. Dice así la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Dios bendiga su palabra. Señor, tu palabra ha de ser expuesta. Dame la exégesis correcta, la correcta hermenéutica de acuerdo a la necesidad de este pueblo. Tú eres bendito, Señor. Usa mis labios, Padre, y edifica tú, consuela, corrige, enseña a cada uno de nosotros para gloria de tu nombre. Te toca a ti, Espíritu Santo, hablar a la congregación.
y glorificar el dulce nombre de Jesús. Amén. Todos conocemos esta historia de Naamán el leproso. Naamán no era israelita, por lo tanto no pertenecía al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, antes de que se formara la iglesia, solo había dos pueblos según el punto de vista de Dios: el pueblo de Israel y los demás. De manera que para llegar a ser criatura de Dios, había que entrar por Israel, la circuncisión, y ser recibido como un judío o como un israelita, como lo fue Rahab la ramera, como lo fue Ruth la moabita. Naamán posiblemente en algunas ocasiones, porque Siria e Israel siempre mantuvieron una guerra hasta el día de hoy. Siria e Israel son enemigas. Y el varón de más confianza del rey de Siria era Naamán. Dice aquí la Biblia que algunas bandas que merodeaban los territorios se robaban muchachas y jóvenes y los vendían como esclavos. Entre esas muchachas vemos a esta joven que la Biblia no da el nombre. Fue raptada y fue vendida para que fuera sirvienta de la mujer de Naamán. Esta muchachita pudo haber guardado rencor en su corazón. Fue separada de su mamá y de su papá. Fue llevada a una tierra que no era la de ella, como esclava, como sirvienta. Pero lo bueno de esta muchacha es que ella no se olvidó de su Dios. Sabía que su Dios era todopoderoso y que su Dios, Jehová, tenía siervos, profetas dentro del territorio de Israel y de Judá. En aquellos tiempos, lo que era el territorio de Israel estaba dividido en dos reinos. El reino del norte, que recibía en la Biblia tres nombres. A veces era llamado por el reino de Israel, a veces por el nombre de Samaria y a veces por el nombre de Efraín. Esos tres nombres se refieren al mismo territorio del norte de Israel. Y la parte del sur siempre se llamó Judá. Ella testificó con respecto a su patrón, su amo, que era leproso. Ella le dijo: sí, mi señor, si el señor Naamán fuera a mi tierra y consultare al profeta, el profeta le va a indicar y va a ser sano. Hermano, hay que tener confianza de que el Dios que tenemos es un Dios que sana. Esta iglesia ha sido testigo en los 53 años que tengo de ser pastor. Aquí ha habido 4 resurrecciones de muertos. Ha habido sanidades muy gloriosas, endemoniados librados, gente que se le ha dicho, se le ha diagnosticado que van a quedar como un vegetal con el cerebro dañado y han sido sanados. Tenemos un Dios poderoso que da vida. Cuando los hombres dicen hasta aquí, Dios dice: aquí comienzo yo. Y va más allá.
le recomienda al profeta, porque ella sabía que el profeta tenía comunión con Dios y que Dios hablaba al pueblo a través de ese profeta. Por otra parte, lo raro, porque hemos aprendido de la Biblia que los leprosos eran puestos aparte, pero esto solamente era para Israel, porque la lepra era símbolo del pecado. La lepra no es una enfermedad tan contagiosa. Si una persona que yo conozco peca, el pecado de esa persona no me va a afectar a mí, a menos que yo peque con esa persona. Por lo tanto, entre los sirios, la persona leprosa no era puesta aparte porque no se le iba a pegar la lepra a los demás de la familia. Esto era un caso para Israel únicamente, una enseñanza de que así como la lepra daña el cuerpo y lo deforma, así el pecado deforma y afecta la vida de cada persona. Y cuando la persona es separada de la comunión de Israel, entendía que también estaba separado de la comunión con Dios. El pecado separa al individuo de tener comunión con Dios. Para poder hablar con Dios, tiene que ir a través de Jesucristo, ser lavado con la sangre preciosa de Cristo. Entonces Dios le oye. Esta niña testificó de su Dios, sin amarguras. Vaya, pudo haberse quedado callada y haber dicho que se muera leproso, porque a mí me tienen aquí como esclava. Pero no se quedó callada, no guardó rencor, no guardó odio, testificó de su Dios, que Dios trabajaba a través de su profeta. ¿Por qué habría esta niña de recomendar a un enemigo de Israel para que fuera sanado? Dios no hace acepción de personas. Y todo aquel que viene al Señor, el Señor lo recibe. Había algo que tenía que saber el rey de Siria. Y aquí dice el versículo 1 que Dios, el versículo 1 del capítulo 5, Dios, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. En otras palabras, Israel estaba viviendo lejos de Dios. Había una situación espiritual que impedía al pueblo de Israel ser victorioso contra sus enemigos. Hermanos, cuando hay pecado en la vida de una persona, y pecado que tal vez nosotros no le damos importancia, eso resta fuerza y poder para llevar una vida victoriosa. Tenemos que mantenernos en una comunión constante con el Señor, ser lavados constantemente por su sangre para poder obtener victoria. Dios le había dado la victoria a Siria, significa que había castigado a Israel. Y Naamán había sido el instrumento. Naamán había ganado esa guerra. Pero lo que Naamán no sabía es que la victoria que había tenido no era por los dioses de Siria, sino por el Dios de Israel. Ahora tenía él que conocer que el Dios de Israel es el que tiene la última palabra. Los dioses de Siria no pudieron sanar la lepra de Naamán. Vivía tal vez con su familia. No sé si vivía tranquilo con su esposa. Lo que sí es cierto es que en la misma casa había un leproso. Entonces,
Naamán va a pedirle permiso al rey de Siria, para ir a Israel. Y la gente piensa que todo se resuelve con diplomacia. La diplomacia es buena para los que están allá afuera. La diplomacia, en mi punto personal, es hipocresía. Dos naciones enemigas hacen tratos, pero siguen siendo enemigas por medio de la diplomacia. Así que el rey de Siria hace cartas para el rey de Israel. Y en esa carta le decía: aquí te envío a mi siervo Naamán para que tú lo sanes. Naamán sale con su compañía. La Biblia no nos dice cuántos le acompañaron. Varios fueron con él. Y llevaba regalos de oro, vestidos. En aquel tiempo los vestidos eran pocos, cada persona tenía muy poca ropa. Por eso cuando ustedes ven la victoria de Sansón, que lleva un montón de 30 vestidos, se consideraba un botín. Las personas tenían poca ropa, 2, 3, 4 vestidos, nada más. Eran los ricos los que tenían muchos vestidos. Así que también le llevó ropa al profeta. Le llevó oro. Le llevó plata. 10 mudas de ropa. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, por lo menos todos los que estamos aquí, tenemos más de 10 mudas de ropa en el ropero. Pero en aquel tiempo 10 mudas de ropa era bastante dinero. Esto era para el profeta. Sin embargo, tenía que hacer las cosas por el orden de jerarquía, de manera que fue primero al rey y le entrega las cartas. Aquí te lo envío para que tú lo sanes. El rey de Siria no conocía nada de los procedimientos de Dios. Pero hermanos, cuando Dios va a hacer algo, no importa si tú sabes cómo o no sabes cómo, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y el rey de Israel sintió eso como una provocación. Yo no sé si Naamán le explicó bien al rey que tenía que ir al profeta. Simplemente le dijo: tengo que ir a Israel porque allá voy a ser sanado. Así que el rey asumió que era de rey a rey. Pero hermanos, quiero que observen cómo Dios trabajó. Dios no le dijo al rey de Israel que le avisara al rey de Siria para que se lo dijera a Naamán. A Dios no le importa el puesto que los hombres tengan en esta tierra. Dios usó una esclava. Dios usó una esclava. Lo más bajo en la categoría de aquellos tiempos. La esclava le habla a la mujer, que en aquellos tiempos la cultura era machista. Entonces va de la esclava a la mujer, de la mujer al marido, que el marido era el siervo del rey. Y el rey lo hace entonces del rey a rey. Cuán equivocada está la gente pensando que Dios respeta jerarquías humanas. Dios está por encima de toda jerarquía humana. Y aunque tú te sientas insignificante, Dios puede usarte. Yo traje
de Canadá un suéter que ahí lo tengo guardado, pero está en inglés. Y quiero mandarlo a poner en español. Y dice así más o menos en inglés: ¿piensas que Dios no puede usarte? Lo dice, Abraham era viejo. Rahab era ramera. Pedro negó a Cristo 3 veces. Jonás huyó de Dios. Samuel era un niño. David cometió adulterio. Zaqueo era chiquito. Lázaro estaba muerto. Noé fue un borracho. Y va poniendo los defectos de todos. Y dice, ¿y crees que Dios no te puede usar? No hay imposibles para el Señor si cada uno de nosotros está dispuesto a servir a Dios. Dios usó a la niña. Naamán va al rey de Israel. Ahora no era en forma de guerra, porque tenía una necesidad grande. Necesitaba ser sanado. La lepra es una enfermedad que en aquellos tiempos no se curaba. Hoy día tiene cura, pero el tratamiento dura 20 años. Por eso ya no hay leprosorios. Antes había un leprosorio por allá rumbo a Veracruz. Ya se cerró porque la lepra no es contagiosa. El rey lo toma como una provocación. Observen, hermanos, la comunicación. Este hombre de Siria me está provocando. Está buscando una razón para traer guerra. Hay un capítulo en la Biblia donde dice que hubo paz entre Siria e Israel por 3 años. Mire, por 3 o 5 años. ¿Cuánta guerra había entre estas dos naciones cuando la Biblia menciona un corto tiempo de paz? Posiblemente este acontecimiento sucedió en ese periodo corto de paz entre las dos naciones. Él rasga sus vestidos porque él no tenía el poder para sanar. Los gobernantes de este mundo tienen un límite. Hay cosas que ellos no pueden hacer. Hay cosas que solamente lo puede hacer el pueblo de Dios, el siervo, las siervas de Dios. Así que él rasga sus ropas, preocupado, sintiendo que era una amenaza política de parte del rey de Siria. Y esto llega a oídos de Eliseo. ¿Cómo llegó esto a oídos de Eliseo? La Biblia no lo dice. Porque el rey, que la Biblia no dice que el rey fue a hablarle a Eliseo. Esto llegó a oídos de Eliseo. Qué rápido corren los bochinches. Qué rápido corren las noticias. ¿Quién en el palacio le sopló a alguien afuera para que se fuera y se lo dijera al profeta en Samaria y le dijera: el rey rasgó sus vestidos porque lo están provocando? Eliseo le manda un mensaje. Eliseo no fue al rey. Fíjese el verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Perdón, me adelanté.
Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel, verso 8, había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey. Envió a decir al rey. Le mandó a decir al rey. Tampoco Eliseo pidió audiencia ante el rey. Usted no tiene que pedirle audiencia a Mulino ni a Trump. Usted no tiene que pedirle audiencia al presidente de su país. Usted tiene audiencia directa con el que está sentado allá arriba. Por el poder de la sangre de Jesucristo. Usted se va al que lo puede todo. Al que hizo los cielos y la tierra. Al que es eterno, de una eternidad a otra eternidad, es Dios. Los hombres pasan, pero Él permanece para siempre. Y ese acceso no lo tiene cualquiera. Lo tiene todo aquel que ha sido lavado por la sangre preciosa de Cristo, que vive en santidad, que tiene acceso a su presencia, porque tiene una comunión constante, una adoración constante con el que vive para siempre. No se humilló Eliseo, el siervo de Dios, ante el rey. Y había varias razones. El rey no era un siervo de Dios. El rey también estaba en pecado y alejado de Dios. El rey sabía quién era Jehová. Y en ese tiempo los israelitas adoraban a Jehová y adoraban a otros dioses. Así que Eliseo no fue a hacerle reverencia a un rey que, diciendo que era israelita, era pagano. Y hermano, así hay gente. Yo soy cristiano, pero su vida es pagana. Hay miles de personas que dicen, yo soy cristiano, pero no viven en santidad. Eliseo manda al mensajero y Naamán viene a la casa del siervo de Dios. Los siervos de Dios somos humanos. Nos morimos, nos enfermamos. Más adelante la Biblia dice, porque antes de este pasaje hay varios milagros que hizo Eliseo. Pero llega la Biblia, dice que y enfermó Eliseo de lo que se iba a morir. Y se murió. Los siervos de Dios son tentados. Pero esa comunión constante y esa limpieza constante, ese rendimiento espiritual que cada siervo de Dios debe tener con aquel a quien él sirve. Hermanos, usted puede tener el título de ingeniero, arquitecto, doctor en leyes, doctor en medicina general, otorrinolaringólogo, oncólogo, lo que sea. De todos estos títulos que le da la universidad, hay uno que no lo da la universidad. Viene de arriba y es el mejor título que usted y yo podemos tener. Siervo de Dios. Y no deje que le digan siervo, sierva, porque muchos gritan, hola siervo. Dígalo completo, siervo de Dios, porque hay quienes son siervos de otra cosa. Dígamelo completo, siervo de Dios, sierva de Dios. Cuando llega Naamán no es recibido por el siervo de Eliseo. ¡Qué humillación!
Hermanos, Naamán tenía que ser humillado. Dios no trabaja con los soberbios. Dios trabaja con los humildes, con los que reconocen su necesidad. Aún estando leproso, vemos que cuando el siervo le habla a Naamán, enviado por Eliseo, le dice el profeta, que vayas y te zambullas 7 veces en el río Jordán. Él no le vio la cara al profeta. Naamán se sintió ofendido. Naamán se sintió ofendido. Se le olvidó que estaba leproso, que era un necesitado. Y hermanos, así hay mucha gente soberbia, orgullosa, porque tienen millones de dólares en el banco y se les olvida que esos millones se van a quedar allí porque se va a morir y los gusanos se lo van a comer. La plata en el banco no es nada. Las propiedades no es nada. Los carros, los aviones. Puedes comprar carro, puedes comprar avión, puedes comprar yate. Puedes tener plata en todos los bancos de los países más importantes. Puedes tener negocios. Todo eso se queda. No te llevas nada. Nada. El pecado lo tenía Naamán manifestado en su cuerpo, pero no consideraba que era una maldición. Él quería ser sanado. Él no podía estar en medio del pueblo de Israel y tener comunión dentro del templo porque estaba leproso. Y él se enoja. Él se enoja por lo que le dijo el siervo. Usted sabe cuánta gente salen por las puertas del templo, de cualquier templo cristiano, donde por el Espíritu Santo el siervo hace una declaración de algo malo en la vida de alguien que él no sabe que eso está pasando, pero lo dice por el poder del Espíritu Santo, y el afectado se va enojado. Ya le fueron con el bochinche al pastor. Hermanos, tampoco el siervo de Dios tiene que bajar la cabeza a los arrogantes. Dice aquí la Biblia, el verso 11, y Naamán se fue enojado de la casa del profeta. Yo me pregunto a mí mismo, ¿alguna vez, y me estoy dirigiendo a mí mismo, alguna vez yo he salido por estas puertas enojado? He salido enojado del templo, donde está la presencia del Señor, de donde fluía la vida, donde fluía la salud, en aquel tiempo y en ese momento, a través del profeta de Dios. El hombre se va enojado por su soberbia. Y aquí dice exactamente, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, no el mío, y alzará su mano y tocará el lugar de la lepra. Es decir, él ya venía con un modelo de cómo tenía que ser la recepción, el rito, la ceremonia. Las cosas tienen que ser así. Esto es lo que yo tengo en mi cabeza. Esto se tiene que hacer así, así, así y así. Si no es así, voy enojado. Las cosas no cambian, yo me enojo. Él decía, tiene que ser de esta manera. El profeta viene delante de mí. Obviamente yo soy general. Posiblemente tendría que inclinar la cabeza ante el general.
ponerle la mano encima, unción, la unción. Yo no acostumbro poner muchas manos encima, que las ponga el Espíritu Santo, que las ponga el Señor. Es asunto suyo con Dios. Cuando siento que Dios me guía, pongo la mano. Pero yo no acostumbro poner manos, porque la Biblia dice que no impongamos las manos así, simplemente por poner manos. Él esperaba que el profeta le pusiera las manos y clamaría y sería sano. Pero no fue así. ¿Sabe? Yo he oído de casos en que mucha gente que tiene una necesidad de Dios viene enfermo. Sí, claro, está pensando que Dios lo va a sanar, pero quiere que lo ore el pastor. Y Dios no le envía al pastor. Dios le envía a otra persona. Esa actitud que él esperaba y no resultó, lo enoja y prefiere irse, regresarse a Siria leproso. Hermanos, hay que bajar la cabeza y ver cuál es el método de Dios. ¿Qué pasó entonces? Los compañeros de él que fueron con él le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera dicho algo más difícil que sumergirse en el Jordán, no lo haría. Porque él estaba comparando seguramente las aguas del Jordán, que para esa época estaban chocolate, sucias. No era en ese momento. Mire, yo fui a Israel, yo vi el río Jordán en dos partes. En una parte, clarita las aguas. No sé si era arriba o abajo, porque eso, el guía nos llevaba. Y me llevaron a otra parte donde estaban haciendo bautismo también, y el agua de chocolate. Yo me quedé pensando, bueno, porque acá está claro y acá está chocolate. Pero así era el río. Aguas limpias y aguas turbias. De este lado era Israel y del otro lado era Jordania. Cruzando el río ya era Jordania. Él ve el río turbio, sucio. Y le dice: ¿qué te toca? ¿Qué te cuesta? Se pone a Naamán a comparar un río, los ríos de su tierra con los ríos. Y hermanos, no hay comparación. Nunca, hermanos, nunca, mis amados hermanos, comparen una congregación con otra congregación. En cada congregación tiene su propósito, Dios sabe lo que está haciendo. Y cuando lo que esté pasando allí, le toca a Dios corregirlo. Si hay algo que tiene que ser corregido, le toca a Dios. Naamán tenía que bañarse 7 veces en ese río sucio. El Señor se bautizó en el río Jordán. El pueblo de Israel cruzó el río Jordán. Eliseo cruzó el río de Jordán 2 veces. Y Elías también lo cruzó en seco. Pero esta vez el Jordán estaba chocolate. A veces queremos ver las fuentes de salud de Dios, aguas limpias, es decir, claritas. Pero cuando Dios va a obrar en cualquier lugar y en cualquier congregación.
Así que en esas aguas turbias se sumergió Naamán 7 veces y dice la Biblia que fue sanado. Hay aguas de Dios claritas, hay aguas de Dios que se ven oscuritas, pero son aguas de Dios. Dios es el que hace la obra. Él fue sanado y yo con mi bisnieto, cuando se duermen en la cama, me gusta tocarle la piel, las piernitas, los bracitos. Al bebé le digo a mi esposa, ¿cómo sería la piel de Naamán cuando salió del río Jordán? Dice, como la piel de un niño. Mis nietos ya son grandes, 20 y 27 años, pero todavía ella viene a la casa y se acuesta al lado de los abuelos de Melba o de mí, me va agarrando los pellejos y dice, pellejo, 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 pellejo. Digo, sí, pellejo porque estamos viejos. Lo que estás agarrando son pellejos. Pero yo toco al niño. Digo, Señor, ¿cuándo tendré yo de nuevo la piel como este bebé? Como que tuviera envidia de Naamán. Salió, no era joven, era un viejo. Y dice la Biblia, salió con la piel de un niño. Y en la parte que no hemos leído, él dice que él iba a adorar a Jehová, solamente que el Señor lo perdonara cuando tenía que inclinarse ante el Dios del rey, en el templo del Dios del rey, porque esa era parte de su trabajo, pero que él serviría a Dios. Donde tú menos piensas, entre las congregaciones de Dios, Dios hace milagros. Él fue sanado por su obediencia. Porque cuando le llega al siervo de Eliseo, le dice, y el Dios, su Dios Jehová. ¿Cuándo viene a ser Jehová el Dios de Naamán? Cuando es sanado. Quiero decirte, ya para cerrar, Jehová, nuestro Dios, vino a ser nuestro Dios, vino a ser nuestro Padre, cuando fuimos lavados por la sangre preciosa de Jesucristo. La sangre preciosa de Cristo nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. A todo aquel que cree en su nombre. Obedezcamos al Señor. Dios les bendiga. Y algún día con los santos alabaremos a Jesús.
porque